sí ha trabado y aquí estoy cuidando. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde tú te encuentres, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a 365 días íntimos con Dios, un tiempo diario para caminar en la presencia del Señor, escudriñando su palabra con reverencia y dependencia del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por permitirnos este espacio para crecer, para ser edificados y sobre todo ser transformados. Así que abramos nuestro corazón en esa hermosa mañana, porque queremos que hoy Dios hablará a nuestras vidas. Amén. Amadísimo Padre Celestial, Dios Santo y Eterno, Papito, Abba Padre, te damos gracias por esa hermosa mañana, gracias por la vida, gracias porque eres tú quien ha colocado en nuestros corazones el querer como el hacer para hacer tu santa, agradable y perfecta voluntad. Yo te pido en esta hermosa mañana que seas tú derramando tu gracia, su favor sobre nosotros. Ilumínanos, Señor. Que seas tú dándonos a entender esa palabra gloriosa, Padre. Que seas tú, Señor, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Hoy quitamos de nuestros corazones todo orgullo, toda altivez y soberbia, Padre. Porque queremos conocerte aún más y más, Señor. Queremos entender esta gloriosa palabra porque es ella, Señor, la que nos trae vida, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que seas tú también colocando ese fuerte sentir en cada corazón de aquellas personitas que nos han conectado, Santo Dios. Que seas tú, Señor, levantándolas con poder. Inquiétale sus corazones, bendito Dios. Aumenta, Señor, ese hambre y esa sed por ti, Señor. Porque eres tú el único que dispone de cada corazón, Señor. Así que, amado Padre, gracias por la vida, gracias por ese ministerio, gracias por cada personita que se está conectando, que está buscando de ti, de tu presencia, Señor, porque sabemos que tenemos esas almas sedientas de ti, glorioso Dios. Así que, Padre, gracias, gracias y mil gracias porque eres tú quien nos tienes aquí reunidos en el mismo sentir, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, hoy tenemos el día número 11 del día de marzo. Y nos toca Números, capítulo 15, desde el versículo 17 al 16:40, Marcos 15, del 1 al 47, Salmo 54 y Proverbios 11, 5 y 6. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, ilumínanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a empezar con esta gloriosa lectura con Números, por favor. Y Janecita está disponible, Janet. Y mire, maestro, fíjese que, es que, perdone, estoy, sí, no, es que estaba me dejaron en una gasolinera para conectarme y todo, Sí. pero quise sacar del cajero y se tragó mi tarjeta. O sea, la tarjeta está ahí, no la puedo sacar, estoy esperando que me la dé y puede ser que alguien venga No, pues claro. y me quite mi tarjeta si sale. Aquí estoy Pero peleando. no te preocupes. Pero Tranquila, Janecita. el salmo, le leo el salmo. Vale, no hay problema. Algunos Perdón, hábitos, por favor. ¿Ok? ¿Quién será Xiaomi 25028? ¿Quién será Xiaomi? Yo creo que Yo ¿será? creo que No, Luz. sí. Pues Ah, no sé, hola, entré pues. ahí, primer vez que entro por este medio, yo creo. Ah, sí, Luz. Es que ahí dices que Xiaomi no sé qué. Ok, Ay, Señor perfecto. Jesús, me cambiaron el nombre. Te cambiaron el nombre, chica. Un nombre ¿Puedes, chic. Luz, puedes leer, por favor? Sí, señor. Números 15 del 17, ¿cierto? Es correcto. ¿Al 16 qué? No, dale que yo te digo. Vale. 15, 17, adelante. Ok. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de la cual yo os llevo,
cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta de ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día en que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío, en expiación. Y el sacerdote hará expiación con toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará la expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para que hiciere algo por yerro, o sea, por error, ¿no? Ujú. A la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio del pueblo, por cuando, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció el mandamiento. Enteramente será cortada de esta persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Sigo? Sigue, sigue. Sí. Lapidación de un violador del día de reposo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogieron leña y lo trajeron a Moisés y a Aarón. Perdón, los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Jesús santo. Franja, Ajá. franjan los vestidos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Yo tengo acá resaltado que denota autoridad. Ujú. Y Ok. servirá la franja para cuando la vean y se acuerden de los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miren en pos de su corazón y en sus ojos y en pos de los cuales se prostituyan, porque se acordarán y harán todos mis mandamientos y serán santos a nuestro Dios. Yo, Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios, yo, Jehová, su Dios. Para ser vuestro Dios, yo vuestro Dios. Muy bien. Ujú. Amén. Reinita, capítulo 16. Rebelión y muerte de Coré, Datán y Abirán. Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán,
y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. De los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones y renombres. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todos sus séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensario, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todos tus séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él Murmuréis. murmuréis? Rebelión de Datán y Abirán. Y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijo de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees con nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Castigo de los rebeldes. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta generación, y ellos consumiré Y en los un momento, consumiré. y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la generación? Entonces, Congregación. Porque por toda la congregación, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos
derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Amén. Muy bien. Versículo 25. ¿Quién está por ahí? Claudita puede leer. Mildred, buenos días. Elinita, buenos días. Mildred puede leer. Buenos días. Selina puede leer. Buenos Sí, días. buenos días. Van números 25, 16:25. 16, 25. Sí, buenos días, Jorge. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: Apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron en las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas esas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Y si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, Y descendieron. y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, lo que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: No nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Di a Eleazar, hijo de Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pegaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Amén. Wow. Amén, amén. Tremendo esa rebelión, ¿no? Es fuerte, confrontante. La santidad de Dios y el peligro de la rebelión contra su autoridad. Y cuando el corazón se rebela contra Dios, pierde de vista la gracia que lo sostiene. Y estos pasajes, en este pasaje de Números, el pueblo de Israel continúa su camino por el desierto, pero Dios sigue enseñándoles cómo vivir como un pueblo santo. Amén. Primero, el Señor está estableciendo leyes que recuerdan al pueblo que todo lo que poseen proviene de Él. Luego, aquí ocurre un evento muy serio, la rebelión de Coré.
Datán y Abiram contra el liderazgo de Moisés. Y esa rebelión, recordemos que esa rebelión no era solamente contra Moisés, era contra el orden que Dios había establecido. Porque cuando una persona va en contra de un llamado, de un escogido de Dios, no está en contra de ese hombre, está en contra de las cosas de Dios. Recordemos lo que pasó por allá en Números 12, cuando María y Aarón también murmuraron contra Moisés. ¿Y qué le pasó a María? Recordemos esto. ¿Quién me dice? ¿Quién se quiere ganar aquí un regalo? ¿Qué pasó? ¿Qué le sucedió a María de acuerdo a la consecuencia por haber ido en contra de Moisés? Me dio Por lepra. haber murmurado de Moisés le dio lepra. Es correcto, les dio lepra. ¿Cierto que sí? Debido a que murmuran contra Moisés. Y eso es algo que de verdad trae como mucho temor santo, como mucho respeto, mucha reverencia para aquellas personas que a veces ni creemos, y esta persona que va a ser escogida por Dios, esta persona que va a ser elegida, ¿verdad? Pero saber que cuando Dios llama y escoge de lo más vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios, Dios es el que lo hace así, no el hombre. Y eso se llama rebelión contra Dios. Entonces ellos, ¿quiénes son ellos? Estamos hablando de Coré, Datán y Abiram. Ellos cuestionaron la autoridad espiritual de Moisés y trataron de tomar un lugar que Dios no les había dado. Entonces, en este episodio muestra que el problema más profundo, familia, no es la organización del pueblo, sino el estado del corazón del pueblo. Porque cuando el orgullo entra en el corazón, la persona comienza a cuestionar la obra de Dios, ¿verdad que sí? Y es lo que yo quizás cometí hace mucho tiempo, ¿no? En mi madurez, quizás en mi orgullo también, en esa soberbia, altivez, que solamente me enfocaba quizás en cuestionar o murmurar en la obra de Dios de ciertas personas, ciertos maestros, ciertos pastores, y entender que no somos absolutamente nadie para murmurar contra las cosas de Dios. Nadie somos. Porque cuando nosotros tenemos temor santo, entender que cuando Dios permite ciertas cosas para su reino de ciertas formas, el Señor es el único que tiene derecho y autoridad de decidir qué hacer respecto a esa situación. Sin embargo, en relación a todo esto, incluso en medio de estas crisis, vemos una verdad que apunta hacia Cristo. El pueblo necesita un mediador que interceda entre Dios y quién, entre Dios y los hombres. Moisés era el único intercesor en ese momento, el único. Y había sacerdotes también, pero eran sacerdotes hijos de Aarón, pero que tuvieran un corazón santificado, no un corazón orgulloso. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí, familia? Por eso dice en el capítulo 15, 17 al 21, dice lo siguiente. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer el pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. Y Dios ordena que cuando el pueblo entre en la tierra prometida, recuerden que siempre que la bendición viene de él, siempre la bendición viene del Señor, siempre. Y es lo que Dios ha permitido que mi vida pueda percibir
Ayer estaba llevando la palabra de Dios a la prisión con mi esposa y les cuento que fue algo sobrenatural, algo maravilloso. Y simplemente les comenté de qué fue la prisión para mí. Les dije, ese lugar se convirtió en un lugar de gran bendición. Por eso tenía que darle gracias y gracias a Dios, tener ese corazón grato hacia el Señor, porque ahorita todo lo que Dios ha permitido en mi vida, sé que ha provenido de Dios, solamente de Él. No he venido por mi esfuerzo, porque yo quién era antes de Cristo, qué estilo de vida llevaba, qué era lo que tenía, pero ahorita todo lo que Dios ha permitido en mi vida ha provenido solamente de Él. Porque es que la gratitud mantiene el corazón humilde, la gratitud. Pero cuando una persona reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios, vive con un corazón de adoración, un espíritu de adoración. Y el problema comienza cuando el ser humano olvida la fuente de la bendición y empieza a pensar que todo depende de su propio esfuerzo. Antes de Cristo todo provenía de mi propio esfuerzo, todo dependía de ello. Pero ahorita yo no dependo de mi propio esfuerzo. Obviamente, si el Señor dice, esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? Esfuérzate y sé valiente, claro, pero ahorita mi vida es una vida de bendición, solamente bendiciones y solamente por algo que llama fidelidad, por algo que llama humildad, algo que se llama sometimiento a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del 30 al 31 habla algo súper importante. El pecado deliberado endurece el corazón. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, escuche muy bien, 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultrajará a Jehová. Esa persona será cortada en medio de ¿qué? En medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortado esa persona, su iniquidad caerá ¿sobre quién? Sobre ella. Y aquí Dios hace una diferencia entre el pecado cometido por debilidad y el pecado cometido con arrogancia. Les hago una pregunta, ¿todos fallamos en algún momento? ¿Sí o no? Sí, sí, claro. Todos fallamos en algún momento. Hemos fallado en algún momento. Pero hay una gran diferencia entre caer y arrepentirse o persistir en el pecado con un corazón orgulloso. Recordemos que el corazón que se humilla encuentra perdón. Y el corazón que se endurece se aleja cada vez más de Dios. Por eso es que Cristo vino precisamente para restaurar al pecador que se arrepiente. Pero ¿qué pasa con el orgullo? ¿Qué pasa con esa persona altiva, soberbia? ¿Sí? Ese tipo de corazón impide que la gracia de Dios transforme su vida. Amén. Eso es lo que pasa. Y creo que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Pedirle al Señor que nos revele qué tipo de corazón tenemos nosotros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que el orgullo espiritual, como lo dijo Mildred, el orgullo espiritual es supremamente peligroso. El corazón humilde de mi Señor Jesucristo. Recordemos cuál fue esa realeza de nuestro Señor Jesús. La realeza de Él fue humildad y servicio. Esa fue la realeza de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es lo que desea el Señor hoy en día con nosotros? Que nosotros reflejemos esa realeza, humildad y servicio. No simplemente tener orgullo espiritual. En el capítulo 16, del 1 al 3,
basta ya de vosotros. Mire, Coré, hijo de Aizar, hijo de Coad, hijo de Leví, Datán, Aibirán, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejos, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, oiga, contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Lo más tremendo es que cuando oyó esto Moisés, se postró sobre qué? Sobre su rostro. Coré y sus seguidores cuestionan el liderazgo de Moisés y Aarón. Y a primera vista su argumento parece espiritual, ¿cierto? Parece, pero en realidad estaba motivado por el deseo de poder, por la envidia, por la soberbia, por la altivez y la rebelión, porque esto es una rebelión. Ir en contra del liderazgo de un hombre escogido por Dios, elegido por él, eso se llama rebelión espiritual. Y la rebelión espiritual muchas veces se disfraza de justicia. No, es que sí, es que venga, es que esto y lo otro, es que tú estás haciendo las cosas mal, o etcétera, etcétera. Las personas pueden usar palabras espirituales mientras en el corazón buscan ¿qué? Reconocimiento o autoridad. ¿Qué busca un corazón orgulloso? ¿Qué es lo que busca? Reconocimiento. Eso es lo que busca. ¿Sabe por qué el orgullo espiritual es tan peligroso? Porque la persona cree que está haciendo lo correcto cuando en realidad está resistiendo al orden de Dios. Amén. La humildad protege el corazón de este peligro. Solamente la humildad. Rindámonos, sometámonos a la voluntad del Señor. Que ese espíritu de Dios siempre nos ayude a ver las cosas como en realidad son, como Dios las ve, como Dios las ordena, no como tú crees o como yo creo. Amén. Por eso es que dice en el 28:30, dice lo siguiente. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas esas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron ¿a quién? Irritaron a Jehová. Moisés no intenta defenderse con su propia fuerza, no. Él deja que Dios confirme su llamado. Dios respalda a los suyos. Solamente Dios defiende a los suyos, a sus escogidos, a los elegidos de Él. Y a veces quizás nos preguntamos, decimos, pero ¿por qué a mí no? ¿Por qué Dios no me escoge a mí? ¿Por qué Dios no me ha dado esto? ¿Por qué Dios no me ha dado lo otro? ¿Por qué Dios no me ha dado lo que Él tiene? ¿Cierto? Porque nos llenamos con un corazón de envidia. Y eso es otro peligro, un corazón envidioso. ¿Sí? Cuando Dios llama a una persona, Él mismo respalda su obra. Amén. Él mismo. Y no es necesario luchar para demostrar autoridad. El fruto y la fidelidad hablan por sí mismos. Amén. Solamente fidelidad es lo que requiere todo ello. Depender solamente del Señor. Por eso es que el creyente
Aprende a confiar en que Dios es quien establece y sostiene quién sostiene el ministerio. Es Cristo. Dios es quien establece y sostiene el ministerio, no nosotros. Y por último, en el versículo 35, mire pues lo que dice el 35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incensario. Y eran hombres que ofrecían incensarios, hombres que supuestamente estaban haciendo allí la voluntad de Dios. ¿Cierto que sí? Y en este momento revelan la santidad de Dios. Hey, la rebelión contra su autoridad tiene consecuencias. La gracia de Dios es grande, pero no debemos de olvidar algo, su santidad. Amén. Por eso es que la relación con Dios no solamente basta con emociones o con palabras espirituales, que a veces creemos eso. Palabras espirituales, emociones, ¿verdad? No. Esto implica dos cosas. Escuchen muy bien. Implica dos cosas: obediencia y reverencia. Obediencia y reverencia. Por eso es que dice, a mí me encanta este versículo, donde dice, es que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está totalmente apartado de mí. Y podemos ver otro ejemplo claro en relación a todo este orgullo espiritual. ¿Saben cuál es? O ir en contra de las cosas de Dios. Y es Mateo 7:21 al 23, donde vinieron aquellas personas diciendo, Señor, Señor, y en tu nombre no echamos demonios, hicimos milagros, hicimos sanidades, etc. De cantidad le dijeron a Jesús. Luego les declaró Jesús, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y aún haciendo ellos milagros en el nombre de Jesús. Porque es que esto no se trata de las intenciones de tu corazón. Se trata es de hacer la voluntad de Dios, conocerle y tener una relación con Él. Amén. Entonces, familia, en este pasaje revela la necesidad de un mediador perfecto. Moisés intercede por el pueblo, pero recordemos que esa mediación es completamente limitada. Y ¿quién es el cumplimiento perfecto de esta figura? ¿Quién me dice? Hello. ¿Quién me dice quién es el cumplimiento perfecto de esta figura? Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Rey, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Es el mediador definitivo entre Dios y la humanidad. Mientras la rebelión de Coré mostró la incapacidad del ser humano para acercarse a Dios por orgullo, Cristo abrió el camino para que podamos acercarnos con humildad y con fe. Cristo nuestro Señor. Tres cosas que tengamos aquí muy en cuenta. Primero, la gratitud mantiene el corazón humilde delante de Dios. Agradezcamos a Dios. Ayer les decía yo a los muchachos allí en prisión, démosle gracias a Dios que ustedes pueden escuchar y recibir palabra de hombres enviados de Dios. No importa la denominación, no importa la religión o el tipo de iglesia, no. Ustedes vienen, ustedes van a escuchar la palabra de Dios. En otros países ni siquiera pueden libremente escuchar esta palabra que trae fuerza y fortaleza. Por eso démosles gracias a Dios por aquellas personas enviadas por Dios. Segundo, el orgullo espiritual puede llevar a la rebelión contra Dios, ¿ok? Mucho cuidado. Y tres, Cristo es el mediador perfecto que nos acerca al Padre. Amén. Muy bien. Vamos a seguir entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo? Yo estaba aquí Adelante. analizando un poquito. Es que cuando Dios establece una autoridad,
a él le place poner esa persona en autoridad, porque es él el que lo determina. Entonces, lo que le pasaba a Coré, lo que le pasó a Coré ellos ofrecieron incienso, pero lo estaban haciendo sin, ¿cómo te digo? Sin la asignación, sin... Sí, confirmación divina. Exacto, no habían sido delegados para ello. No A habían a sido quien enviados por Dios. exactamente. Entonces, Ujú. cuando Dios no nos envía a hacer algo, no debemos hacerlo porque ahí es donde vienen los fracasos, donde vienen las frustraciones y donde de pronto también queda uno en vergüenza porque no ha sido direccionado o asignado por Dios. Amén. No podemos ir en contra de las leyes del Señor. Son designios del Señor. Por más que yo quiera, si el Señor no me escoge, yo, mírame, de corazón les digo, iba a varios eventos, a varias actividades de la iglesia hace un tiempito atrás y habían hombres que yo los escuchaba ahí al frente dando sus testimonios y aún pues quizás llevando palabra y yo le decía a Dios, pero es que yo lo puedo hacer mejor. Dios, pero es que, ¿por qué yo no estoy allí? Dios, pero esto y lo otro, una cantidad de cosas, una forma increíble y era ese orgullo espiritual que me estaba consumiendo. Hasta que empecé a soltar, le dije, Señor, perdóname, perdóname, Señor. No permita que yo me compare con otras personas, Señor. Porque si tú tienes una persona humilde y sencilla ahí, es porque tú lo quieres, Padre. No es lo que yo quiera. Yo estaba cometiendo una cantidad de fallas y errores que todavía nos cometemos, pero lo importante es que el Espíritu Santo es que nos revela que en dónde estamos fallando. Nos arrepentimos, nos apartamos y seguimos nosotros, como dice, guardándose corazón humilde. Eso se llama humildad. A veces no tenemos ese corazón humilde para reconocer nuestras propias fallas. Amén. Eso me pasaba a mí. Y yo decía, Dios. Y ahorita el Señor, mira, ¿dónde me tiene? En silencio, en secreto, haciendo lo que a Él le place. No sé qué me tendrá más adelante. Amén. Amén, 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 Eso así es. es. Amén. Él es Muy bien. el que asigna, Él es el que el que hace. da la orden es él. Y a veces el Señor nos prueba, de corazón les digo eso, el Señor nos prueba, Él es hermoso, Él es bello, porque ahora allí Luz, en la Escuela Internacional de Pastores, aprendí eso. La primera escuela yo fui como con orgullo, como mucha soberbia, como mucha altivez, sabiendo mucho, pero esta vez fui con una actitud diferente, con Qué bueno. humildad, con Ay, humildad. cada vez uno aprende más allí, cada vez. Total. Uy, no, yo le decía a mi pastor Heiler, yo Sí, llevo más de 20 años conociendo el Evangelio y yo siento que cada vez Dios hace ajustes nuevos en mi vida, cada vez me enseña más. Es tan bonito uno saber, o sea, desaprender para aprender. amén, Y amén. la forma como allí nos enseñan la palabra es muy bonita. Es O algo sea, glorioso. sí, o sea, nosotros venimos, no sé si a ti te tocó en tus inicios, pero a mí sí, de una religiosidad, un montón de parámetros, mandamientos, exigencias, que lo único que hacían era dañarnos el corazón y hacernos cada Ujú. vez, yo pienso que traía más condenación que antes, pero Ceguera ahora espiritual. exacto. Y ahorita es tan bonito, tan lindo. Yo amo la Sí. escuela, yo los invito, mis amados, que hagan esa escuela, es una bendición. Yo ya terminé y creo que nos graduamos juntos o vas para la tercera apenas. Yo voy para la tercera, por la gloria de Ah, Dios, ok. el año entrante nos graduamos, pero en septiembre. Me En graduó como septiembre, sí. pastor, me graduó como pastor, o sea, pues en el Sí, Instituto sí, Bíblico de sí. Estados Unidos en agosto y en septiembre en la Escuela Internacional de Pastores. Ah, es una bendición Imagínate, grandísima. Bendito sea Dios. Qué papá Dios bueno, es felicidades. hermoso. Pero esto es simplemente para su gloria, para su honra, no más, para agradarle solamente a Él. Un título, una credencial, eso no es nada. Creo que es la entrega y la formación que el Señor nos da. Es ese corazón que Él transforma. Amén. Bueno, muy bien.
Gracias, Luz. Reinita, adelante. En relación a lo que estaba diciendo Luz y lo que estaba diciendo mi esposo, es cómo la palabra de Dios nos confronta y nos hace ver los errores que nosotros cometemos. Y eso es bonito, porque en la escuela nos enseñan de cómo nosotros tener el conocimiento de la palabra, que es importantísimo porque es lo que nos quita toda la ceguera y luego trabajar en nuestro ser. Ujú. El lema es el conocer, Ser ser y hacer. y hacer, pero a veces nosotros primero hacemos Y luego, y luego lo conocemos, hacemos y luego transforman el ser, Dios. Y es importante primero transformar nuestro ser. Y el transformar nuestro ser va a haber humildad, va a haber temor a Dios, va a haber obediencia ujú, al trabajar con el corazón, porque luego de nuestra transformación es donde damos frutos y toda la vida vivimos como equivocándonos, pero si nos acercamos a Dios, nos equivocamos menos. ajá. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el Señor, tratar con el corazón, no no con esto, con el orgullo, porque esto aquí donde está el orgullo, vea acá, en la mente, que a veces creemos que sabemos tanto que a veces Dios dice, Dios mira de lejos a quién, al altivo, ¿verdad? Lo mira desde muy lejos. Bueno, muy bien, vamos entonces para Marcos capítulo 15, familia, ¿vale? ¿Quién está por ahí para leer? ¿O quién está por ahí? Jorgito puede leer también, si desea. Vamos a ver si me dejan leer acá. Bienvenido, Jorgito, bendiciones. Qué rico verte por aquí, mi hermano. Gracias. Marcos, Marcos 15. Marcos 15, del 1 al 47. del 1 al 47. Sí, pero vale lo del 1 al 20, ¿vale? Sí, porque Adelante, Boris. hoy de mañana habiendo tenido el consejo. ¿Sí ese es? Muy de mañana habiendo tenido consejo. Ok. Hoy de mañana habiendo tenido el consejo, los principales sacerdotes con los ancianos con los escribas y con todo el concilio, y con todo el concilio Jorgito, llevan. se escucha como muy lejos, como poco, no sé, se escucha. No. Un momento. ¿Ya se escucha Eso, mejor? ahí, perfecto, niño, ahí queda perfecto. Muy de mañana, habiendo Eso. tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. 2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ujú. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiese, y había uno que llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciesen como siempre habían hecho. Pilato les pidió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucificadle, crucificadle. Pilato les decía,
pues mal ha hecho, qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucificale, crucificale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al, al, al pretorio, Pretorio. al pretorio, y convocaron a toda la compañía y les vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espina, comenzaron luego a saludarlo. Salve rey de los judíos, salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le decían reverencias. Después de haberle escaneado, le desnudaron la púrpura, Escarnecido. Después de haberle escarnecido. escarnecido, sí, escarnecido, Ajá. le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. No es lo mismo, no es lo mismo escarnear, ¿no? No, escarnecido. Sí, Sí, bueno, así muy es. bien. Versículo 21. Celinita, ¿estás por ahí? ¿Quién Buenos días, será? bienvenido. ¿Quién será Amén. que? Sí, Amén. estoy aquí. 21, Celinita. Y dice así, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echándose suerte sobre ellos para ver qué llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucifica, Crucificación también con él. Crucificaron también. Gracias. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que decía, fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, men- meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, se decían unos a otros con los escribas, a otros, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabatami, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban allí al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniendo, poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, allí dijo, verdaderamente es el hijo. Este hijo era de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Jacob, el menor de José, y Salomé,
quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José se arrimaban. José de Arimatea, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el el cuerpo. cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, quitándole, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponía. Amén. Eso. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, Selinita. Sé que se siente, ¿verdad? Con dolor, como con tristeza por todo lo que padeció, por donde pasó nuestro Señor Jesús. Duro, muy duro. Es durísimo, ¿verdad? Que sí, porque ese lugar debía de ser para cada uno de nosotros. Pero Cristo fue el intercesor, fue quien lo hizo por amor a cada uno por amor para cada uno de nosotros, ¿no? Y este capítulo, el Evangelio nos lleva al momento más solemne de la historia de la humanidad, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber sido arrestado, Jesús es llevado ante Pilato y condenado que injustamente. Y la multitud que antes lo había seguido ahora grita pidiendo muerte. ¿Recuerdan qué pasaba con todo el pueblo de Israel, aún en medio del desierto, aún viendo las maravillas, los prodigios, los milagros del Señor, de nuestro Dios? Seguían aún quejándose y renegando y murmurando de Dios. Y aún murmurando de los mismos líderes, de los mismos llamados del Señor. Anhelando a Egipto. Anhelando ese Egipto todavía, ¿verdad? Y aquí lo que hace, los que lo seguían y los que vieron todo lo que Jesús hacía, ellos mismos lo estaban crucificando, ¿sí? Y lo que parece una derrota es en realidad el cumplimiento del plan eterno de Dios. Amén. Creo que eso trae mucho dolor, mucha tristeza, claro, nos duele profundamente. Pero más allá de todo eso, el Señor dice, soy tu esperanza. Porque Cristo no es llevado a la cruz por debilidad, sino por obediencia al Padre y por amor a la humanidad. Amén. El Antiguo Testamento había anunciado este momento durante siglos. Los sacrificios, los corderos, las ofrendas, todo esto era solamente una sombra de lo que vendría años después. Ahora, en la cruz, el verdadero Cordero de Dios entrega su vida. Aquí vemos esa sombra, vemos esa imagen gloriosa del Antiguo Testamento, todo eso. Por eso aquí vemos el corazón del Evangelio. El Hijo de Dios muriendo para que el ser humano pueda recibir ¿qué? Recibir vida. Amén. Jesús fue condenado, aunque era inocente. Y muchas veces la injusticia humana falla, pero Dios nunca pierde el control de la historia. Jesús sabía que este momento formaba parte del plan de redención. No había otra forma, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. Recordemos que Cristo fue quien tomó el lugar
de cada uno de nosotros, de los pecadores. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un criminal culpable, pero fue liberado mientras Jesús, el inocente, fue condenado. Y aquí vemos una imagen clara del Evangelio. Barrabás representa a la humanidad, ¿ok? A la humanidad, a esa humanidad pecaminosa, esa humanidad ingrata, insensible, culpable y merecedora de castigo. Eso es lo que nosotros nos merecíamos. ¿Verdad que sí? Eso. Pero Jesús tomó a su lugar y recibe la condena. Solamente Él. Y recordemos que la salvación no se basa solamente en nuestros méritos, sino en el sacrificio de Jesús. Amén. La tercera es el crecimiento, el sufrimiento de Cristo revela el peso del pecado. Le vistieron de púrpura y también comenzaron ¿a qué? A saludar. Los soldados se burlaban de Jesús, lo golpeaban, lo humillaban. Y el Rey del universo es tratado con desprecio. Por eso es que este sufrimiento revela la profundidad del amor de Cristo. Él soportó la humillación y el dolor para salvarnos. Les quiero hacer una pregunta. ¿Él acaso no sabía qué era lo que iba a acontecer? ¿Acaso él no sabía por dónde iba a pasar? ¿Cuán grande era su sufrimiento? Recordemos que la cruz es la que transforma corazones. Dice en el versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de ¿quién? Era hijo de Dios. El centurión romano, al ver lo ocurrido, reconoce quién es Jesús. Y hoy la cruz sigue teniendo el mismo poder. Cuando una persona comprende lo que Cristo hizo, su corazón es transformado. Por eso la importancia de reconocer la cruz, la importancia de saber que la cruz no es solamente un símbolo, es el lugar donde la gracia de Dios cambia la vida del ser humano. Amén. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia este momento. ¿Ok? Los sacrificios del templo, como lo dije anteriormente, la Pascua, el Cordero de la Pascua, el Cordero de la Pascua, las profecías anunciaban que vendría un sacrificio perfecto. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vámonos, familia, por favor, para el Salmo. ¿Salmo qué? ¿Sí me escuchan o no? Hola. Hola, hola, hola. Acá estoy, pero no recuerdo el salmo. Salmo 54. ¿Listo? Acá estoy. Muy bien. Salmo 54, adelante de Luz. Vale. Dice así. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración. Escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia. Mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amén. Amén, 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 amén. Este Salmo 54 fue escrito por David en un momento de traición, ¿sí?
Los cifeos informaron a Saúl dónde estaba escondido David para que pudieran capturarlo. Y ahí es donde David estaba siendo perseguido injustamente y rodeado de ¿qué? Y rodeado de enemigos. ¿Qué acabamos de leer en Mateo? Ve en Marcos. ¿Cómo traicionaron a quién? A nuestro Señor Jesús. ¿Cómo fue perseguido injustamente? Pero siempre permaneció confiado plenamente ¿quién? En el Padre. Amén. Por eso es que dice David, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escuchas las razones de qué? Las razones de mi boca. Amén. Cuando nosotros enfrentamos dificultades, podemos acudir ¿a quién? Al Señor, sabiendo que Él es nuestro defensor. No siempre cambiará la situación inmediatamente, pero siempre sostiene a quienes confían en Él. Amén. Confianza en el Señor. Depender solamente de quién, depender del Señor. Y mire lo que dice el versículo 7. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. ¿Qué fue lo que vio el centurión? El centurión pudo reconocer que Jesús, nuestro Señor, era el Hijo de Dios. Él lo reconoció. Amén. Por eso es que solamente tenemos que pedirle a Dios, Señor, abre los ojos de la humanidad, del hombre pecador, del hombre orgulloso, abre los ojos de ellos y quita ese corazón de piedra. Amén. Y terminamos con Proverbios. ¿Quién está por ahí para que lea Proverbios? Claudita, ¿dónde estás, Claudita? Estoy por acá. ¿Sí tienes forma de leer Proverbios? No, no traje la Biblia conmigo Bueno. hoy. Y Máxime que está toda enferma todavía. Listo, Proverbios 11 del 5 al 6. Jorrito, ándale, ves. Proverbios 11, 5 y 6. Dice Proverbios 11, 5 y 6. Dice, Sí. por la bendición de los rectos, la ciudad será. Acerca el telefonito, Jorrito. Levántalo, cógelo, porque cuando tú lo colocas sobre la mesa, ahí es donde se tapa el micrófono. ¿Ya me escucha mejor? Perfecto. No, lo que pasa es que le tenía un fondo de música a la palabra, entonces le da como más Ya. profundidad. La quito y ahora sí se escucha mejor. Bueno, muy bien. Listo. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será transformada, trastornada. El ¿Sí que será cae, ese? Proverbios 11, 5 y 6. ese es el 11, ¿sí? ¿Sí ese es? Sí, capítulo 11, versículos 5 y 6. Ay, qué pena, estaba leyendo desde el 11, qué pena, desde el versículo 11. Eso. Ahora sí, desde el 5. Sí. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Eso. Amén, amén. Está buena la palabra. Sí, El el libro, 5, 6 y 11. ya, hasta ahí nomás, Jorrito. El libro de Proverbios nos enseña cómo vivir con la sabiduría de Dios en la vida diaria. ¿Queremos nosotros vivir en sabiduría? Vamos a Proverbios. Ahí, a través de Salomón, que él vivió tantas cosas en la vida, él sabía qué tipo de consejo podía dar. Es por eso es que en estos versículos Salomón muestra el contraste entre dos caminos, el justo y el del impío. El justo vive guiado por la integridad, mientras que el impío vive guiado por sus propios deseos. Y a simple vista puede parecer que ambos caminos avancen igual, ¿verdad? Pero el resultado final es completamente diferente.
La justicia endereza el camino de la vida, pero el Hello. pecado termina destruyendo a quienes lo practican. Amén. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Que nosotros podamos vivir en integridad, que podamos ser personas justas, que podamos nosotros día tras día estar bajo la bendición de Dios, oyendo, creyendo y obedeciendo. Amén. Oyendo, creyendo y obedeciendo. Es la única forma de nosotros vivir en integridad y bajo la justicia de Dios. Amén. Así que, amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor y por tu verdad, gracias por confrontarnos en esta mañana. Entendemos que tu palabra es dura, Señor, pero es cortante y eficaz. Y saber, Padre, que esta palabra es la que transforma nuestras vidas, Padre. Yo te pido por cada personita, Señor, por cada corazón, Señor, que nos des más sensibilidad, que seas tú, glorioso Dios, dándonos ese corazón de carne, Señor, dándonos su Santo Espíritu, Padre, para andar según sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes, Padre. Que día tras día podamos nosotros tener esa comunión, esa relación contigo, Padre, porque es la única forma de vivir integridad. Poder nosotros disfrutar de tus bendiciones, bendito Dios, viviendo como tú quieres que vivamos, Señor, en obediencia a ti. Por eso, Padre, te entrego todos los corazoncitos de esas personitas aquí, Señor. Aquellas personas que lo escuchan, glorioso Dios, que seas tú transformándoles de acuerdo a tu voluntad, Padre. Así que mañana nos vemos, amada familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, muchos éxitos y quiero saber qué nos quedó esta hermosa mañana de esta palabra. De verdad que fue muy confrontativa. Cristi, adelante. Amén, amén. Una de las cosas más bonitas que, ¿verdad? Cuando estábamos hablando al principio acerca de esa humildad, que Cristo es todo, que todo lo que hacemos lo hacemos, ¿verdad? Sabiendo que, como dijo, siervo inútil soy, ¿sabes? Nosotros estamos aquí trabajando solamente para el reino de Dios, porque Él es el grande. Y muchas veces, ¿verdad? Son muchos de los sacrificios y muchas de las cosas que tenemos que hacer, nos damos cuenta que no son nada comparado con lo que hizo nuestro Señor por nosotros. So, me llevo Amén, amén. Muy bien, Cristi, muchas gracias. Luz, ¿qué te quedó? No, pues mucho, mucho. Habla de la soberbia, sujetar la soberbia, sujetarnos a las autoridades, eh, tener un corazón humilde, un corazón enseñable, porque Dios se agrada de eso, ¿sí? Me impacta en Marcos 15, mientras leían, cómo los soldados romanos y ellos ponían coronas y vestidos a Jesús y se lo reverenciaban, o sea, lo hacían en forma de burla, de Sí. mofa, pero, o sea, Forma lo de reconocían como hipocresía, rey, de o sea, es como adulación. irónico, ¿no? Exacto, pero es como irónico eso de ver cómo ellos, ellos aunque eran forma de mofa, o sea, Dios hizo que lo reverenciaran, o sea, lo reconocieron como el rey de los judíos. Y ellos pensaban que estaban burlando de él, pero mentiras que era verdad. Él es Amén. el rey, él es el rey de reyes y señor de señores. Él es, o vemos con el cumplimiento de la palabra allí. Y pues el Salmo 54 de pronto hace como una pequeña alegoría de eso, porque pues sabemos que David también fue profeta. Y entonces, a medida que él escribía sus salmos, también ilustraba como un poquito lo que iba a suceder con Jesús, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Los que tienen ceguera espiritual, los que son incrédulos, que tienen orgullo en sus corazones, solamente lo que hacen es, como se dice, sufrir las consecuencias de todo eso.
¿no? Son consecuencias las que se sufren de acuerdo al rechazo de nuestro amado Dios. Amén. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? O si no, nos vamos. Claudita, ¿qué te quedó? Celina, Jorgito, cuente a ver qué más le quedó. Bueno, entonces nos vemos mañana con la gloria de Dios. Muchos éxitos, mil bendiciones, feliz y bendecido día, ¿ok? Chao, chao, cuídense mucho. Un abrazo, bendiciones. Abrazo, Feliz día. bendiciones, cuídense. Chao, Bendiciones. bendiciones.